Mira, al que Dios le habla, Dios le bendiga, buenos días. Que Dios le bendiga, Dios le libre de contienda, de espíritu de muerte, de malentendido. Que Dios le cubre y le guarde con la sangre de Cristo, que es lo único que tiene poder. El que tiene un encuentro con Dios, que dice que tuvo un encuentro con Dios y no cambia su forma de ser. Yo le pregunto en esta mañana, ¿con qué Dios tuviste un encuentro? La palabra de Dios habla de cuando Jesús nació, que era perseguido a través de una estrella. Bendito sea el Señor. Herodes mandó a perseguir a través de la estrella porque querían sacrificarlo. Todo el que Dios marca desde el vientre de su madre, la persona trata de sacrificarlo. Bendito sea el Señor. Pero el que Dios marca desde el vientre de su madre, nadie podrá con él. Nadie podrá sacrificarlo porque Dios lo cuida y lo guarda. Lo de Dios es intocable. Bendito sea el Señor. Pueden hacer lo que hagan, pero es en balde que están haciendo lo que están haciendo. Ahora yo me acuerdo, bendito sea el Señor, cuando yo era un niño, había un hombre en mi campo que le llamaban Venancio. Que Venancio me buscaba todos los días. Hasta me limpiaba la nalguita y me cocinaba, me hacía de todo. Él no le importaba hacer lo que fuera por mí. Él nunca tuvo hijo, nunca tuvo mujer, bendito sea el Señor. Cuando yo nací, Venancio se aferró a mí y dijo que yo era su hijo, que él me hacía de todo. Bendito sea el Señor. Pero yo no sabía qué era lo que pasaba conmigo. Oh, gloria a Dios. Venancio era como un ángel para mí. Pero cuando mi papá fue a donde el brujo, que yo quedé vendido a Satanás por mi papá, Venancio me cogió odio, que no dejaba que yo me le pegara. Venancio jamás dejó que yo me le pegara. Y por eso es que la Biblia dice que lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Ahora es que yo estoy entendiendo qué era que pasaba con mi vida. Lo que pasó fue que cuando mi papá fue a donde el brujo, yo quedé sucio con el pecado. El pecado me ensució. Bendito sea el Señor. Y por eso fue que yo pasé tanto trabajo para poder escuchar el llamado de Dios en mi vida. Por eso fue que yo pasé tanto trabajo para yo poder entender lo que Dios quería conmigo. Fue que yo fui marcado desde el vientre de mi madre para una obra de Dios. Yo fui marcado para salvar mi familia de una maldición generacional. Pero no podía entenderlo porque el pecado me tenía envuelto. Por eso mi papá antes de morirse me mandó a buscar y me pidió perdón. Yo no entendía por qué él me estaba pidiendo perdón a mí. En agonía de muerte. Duró 1 hora vivo después que me pidió perdón. Duró como 1 hora y algo vivo después que me pidió perdón. Fue que Dios le exigió a él que no podía entrar allá sin pedirme perdón a mí, porque yo fui vendido al diablo por mi papá. De una manera tal que ni siquiera me declaró. Yo tuve que sacar cédula con un nacimiento de un muerto y no sabía por qué, hasta cuando Dios me habló. Lo que usted no entienda hoy, usted se tranquilo y hable con Dios, que lo entenderá después. Dios le dirá por qué pasa cada cosa en su vida. El pasado de uno, hay personas que dicen que cuando uno tiene un encuentro con Dios, se le borra. El pasado de uno ese es el propósito, ese es su testimonio. El testimonio no se borra, señores. Muchos cristianos dicen que no, cuando tú eres nueva criatura ya tú borraste todo. Tú lo que no puedes es vivir con eso para hacerte daño y hacerle daño a otro. Pero ese es mi testimonio, mi pasado es mi testimonio, sino entonces a qué yo vine a los caminos de Dios. El testimonio es lo que usted vivió, su proceso ese es su testimonio, su proceso. Y por eso yo me estoy acordando de esta palabra. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, a ti y tu familia, tú que ves este mensaje. Cristo te ama mucho, Dios es real, ¿eh? No dejes que tu alma se pierda por estar diciendo que no, que tú no vas para la iglesia, que tú no vas para allá, que no vas para dónde. Bueno, no vaya a la iglesia mirando el pastor de la iglesia. Ve a la iglesia con tu mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Si tú vayas de la iglesia mirando al pastor para que el pastor te dé una patadita, te dé un abrazo, un beso, pues no vayas, que no va a encontrar un pastor, no va a encontrar tu salvación con ningún pastor. La salvación tuya la tiene Cristo Jesús.
Y tienes que buscarla de corazón, en espíritu y verdad. Que Dios te bendiga.